Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a revisar el tema razones trigonométricas. Vamos a iniciar definiendo lo que es una razón. Una razón es la comparación de dos cantidades y se puede obtener a partir de la división de sus valores. Por otra parte, una razón trigonométrica son todas las razones que se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Observemos entonces la figura que tenemos aquí. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y además vamos a tomar en cuenta este ángulo de aquí para establecer cada una de las razones. Este es el ángulo alfa. Vamos a definir ahora cada uno de los lados de este triángulo rectángulo. El lado de mayor longitud siempre es la hipotenusa, entonces la hipotenusa la denotamos con esta letra H. Los dos lados restantes son los catetos. Sin embargo, tomando en cuenta este ángulo, el cateto o el lado que está al frente de este ángulo, me refiero a este de aquí, va a ser el cateto opuesto. Entonces, este es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está al frente de este ángulo. Y el cateto restante, pues es el cateto adyacente. Una vez que conocemos estos elementos, vamos a pasar a establecer cada una de las razones. Iniciamos con el seno del ángulo alfa, que es igual a la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa, que es longitud pues medida. Podemos denotar esto de esta forma. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Continuamos con el coseno del ángulo alfa. Es igual a la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. Lo denotamos de esta manera. Coseno de alfa es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Finalmente tenemos la tangente. Tangente del ángulo alfa es igual a la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. Y lo denotamos de esta manera. Tangente de alfa igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una vez que conocemos cómo establecer cada una de estas razones, pues vamos a pasar a analizar nuestro primer ejercicio. Dice así: calcula las razones trigonométricas del ángulo de menor amplitud. Observemos este triángulo rectángulo. Sabemos que este lado, al ser el de mayor medida, es la hipotenusa. Entonces nos quedamos con el de 12 y el de 9, que son los catetos. La condición del ejercicio dice que sea el ángulo de menor amplitud. Entonces voy a relacionar a este ángulo con el cateto de menor longitud, es decir, este de aquí. Este es un cateto y este es otro, pero el que mide menos es el de 9. Entonces, el ángulo de menor amplitud es el ángulo que se forma al frente de este cateto. Si este es el cateto, el ángulo que se forma al frente es este de aquí. Y bien, una vez que tenemos la medida de los tres lados y el ángulo de referencia, podemos establecer cada una de las razones. Iniciamos con el seno del ángulo alfa, igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si este es el ángulo, recordemos, siempre el lado o el cateto que está al frente, me refiero en este caso al de aquí, es el cateto opuesto. Entonces ya sabemos que 9 es el cateto opuesto. Ahora, ¿cuál será la hipotenusa? Pues el lado que mide más, en este caso el que mide 15 metros. Muy bien, reemplazamos y tenemos 9 sobre 15. Esta sería la respuesta si no la hubiera podido simplificar. En este caso sí puedo porque ambos son múltiplos de 3. Entonces 9 dividido para 3 a 3 y 15 dividido para 3 a 5. O la tercera de 9, 3 y la tercera de 15, 5. De esa forma el seno del ángulo alfa es igual a 3 quintos. Vamos ahora a encontrar el coseno del ángulo alfa, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si ya sabemos que este de aquí era el cateto opuesto, entonces el cateto de aquí es el cateto adyacente. Reemplazamos entonces. El cateto adyacente, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 15, 12 quinceavos. ¿Lo puedo simplificar? Sí, lo puedo simplificar. Y también puedo dividir para 3, es decir, la tercera de 12, 4, y la tercera de 15, 5. De esta forma, el coseno del ángulo alfa es igual a 4 quintos. Vamos ahora a encontrar la tangente del ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sabemos que estamos tomando de referencia este ángulo de aquí porque nos decía el de menor amplitud. Entonces, el lado que está al frente es el cateto opuesto. Recordemos siempre,
En la anterior página, este era el ángulo de referencia y este era el cateto opuesto, pero aquí este es el ángulo de referencia, entonces no nos confundamos en ese aspecto. Si este es el ángulo de referencia, el lado que está al frente es el cateto opuesto y el lado restante, me refiero a este 12, es el cateto adyacente. Entonces, reemplazando tenemos 9 sobre 12. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar. Podemos obtener nuevamente la tercera de 9, 3 y la tercera de 12, 4. De esta forma, la tangente del ángulo alfa ha sido igual a 3/4. Vamos a continuar con un segundo ejercicio. Dice así: calcula las razones trigonométricas del ángulo de mayor amplitud. Observemos entonces ahora el triángulo rectángulo que tenemos. Recordemos, mayor amplitud, entonces el cateto que mida más, en este caso, el 10 no se considera. ¿Por qué razón? Pues porque es la hipotenusa. 8 y 6 son los catetos. El que mide más es 8 metros. Entonces, el ángulo que se forme frente a este lado es el ángulo de mayor amplitud. Como este es el lado, el ángulo que se forma al frente es este de aquí. Entonces ya tenemos todos los elementos, tenemos cada uno de los lados y también tenemos el ángulo. Vamos a establecer ahora entonces las razones. Iniciamos nuevamente con el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si este es el ángulo, el cateto opuesto, recordemos siempre, es aquel que está al frente. Entonces, al frente de este ángulo está el 8. 8 sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor medida. En este caso, el lado de mayor medida o mayor longitud es de 10 metros. Reemplazando tengo 8 sobre 10. ¿Puedo simplificar esto? Sí, lo puedo hacer. Puedo obtener la mitad o dividir para 2, que es lo mismo. La mitad de 8, 4 y la mitad de 10, 5. Continuamos ahora con el coseno del ángulo alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el ángulo. Si ya sabemos que este es el cateto opuesto, entonces este 6 es el cateto adyacente. Reemplazamos. Tenemos 6 sobre 10. ¿Podemos simplificar? Sí, lo podemos hacer. La mitad de 6, 3 y la mitad de 10, 5. Continuamos ahora con la tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a reemplazar los valores. Cateto opuesto, el cateto que está al frente del ángulo, y es 8. Y el cateto adyacente, pues el cateto restante, que es el 6. 8 sobre 6. Podemos simplificar. También podemos obtener la mitad. La mitad de 8, 4. Y la mitad de 6, 3. De esa forma, la tangente del ángulo alfa ha sido igual a 4 tercios. Muy bien. Entonces tenemos resueltos dos ejercicios y continuamos con un tercero. Dice así: halla las razones trigonométricas del ángulo alfa en el siguiente triángulo rectángulo. Podemos observar que este triángulo rectángulo puede ser un poco confuso porque no está presentado en la forma en la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, lo más aconsejable en estos casos es adecuarlo a lo que nosotros sabemos. Me refiero a lo siguiente, a esto. Este triángulo rectángulo es el mismo que observamos aquí. Sin embargo, las medidas. Esto de aquí mide 12 metros y este lado de aquí, que corresponde al de aquí, pues 16 metros. Tomemos en cuenta que para establecer las razones trigonométricas debemos tener la medida de los tres lados, y aquí no tenemos la medida de los tres lados. La medida de la hipotenusa nos falta. ¿Qué tenemos que hacer para calcular esa medida? Aplicar el teorema de Pitágoras, el tema que revisamos anteriormente. Entonces, vamos a aplicar en este triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos, es decir, el cuadrado de 12 más el cuadrado de 16. Entonces, h al cuadrado, que es hipotenusa, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Puedo decir que este es el cateto 1 o que este es el cateto 2, eso da igual en el teorema de Pitágoras. Lo importante es saber reconocer como cateto adyacente y cateto opuesto en las razones trigonométricas. Entonces, si ya tenemos la relación que establece el teorema de Pitágoras, pues entonces vamos a reemplazar nuestros valores. El valor de la hipotenusa no lo tengo, por lo tanto lo dejo con una x al cuadrado. El cateto 1 en este caso lo he tomado como 12,
al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, que sería 16 al cuadrado. Resolviendo las potencias tenemos que x al cuadrado es igual a 144 más 256. Entonces vamos a realizar esa suma. 144 más 256, 400. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eliminar ese exponente cuadrado? Porque yo no busco x cuadrado, sino solo x. Pues aumentar raíz a los dos lados. ¿Y qué es lo que hace esto? Eliminar la raíz cuadrada con el exponente cuadrado. Entonces tengo que x es igual a la raíz de 400. Y x es igual, por lo tanto, a 20 metros. Entonces escribo el 20 aquí. Y bien, ahora que ya tengo las tres medidas y además del ángulo, entonces puedo establecer las razones. Iniciamos con el seno nuevamente. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es el ángulo de referencia. Entonces, el cateto opuesto es el cateto que está al frente. Al frente de este ángulo me encuentro con el 12. Y la hipotenusa es el lado de mayor longitud o mayor medida. En este caso, esto mide 16, esto 12 y esto mide 20, por lo tanto, esto es la hipotenusa. Muy bien, reemplazo y tengo 12 sobre 20. ¿Puedo simplificar? Sí, lo puedo hacer. Puedo obtener la cuarta. La cuarta de 12, 3 y la cuarta de 20, 5. El seno del ángulo alfa ha sido igual a 3/5. Continuamos con el coseno del ángulo alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si ya sabemos que este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa, entonces este es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente mide 16. Sobre la hipotenusa, que es 20, 16 sobre 20. ¿Puedo simplificar? Sí lo puedo hacer. Entonces tengo aquí 4 sobre 5, como la cuarta de 16, 4 y la cuarta de 20, 5. Continuamos ahora con la tangente del ángulo alfa y es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, en este caso el 12, y el cateto adyacente, el cateto restante, 16. Entonces el reemplazo es 12 sobre 16. ¿Puedo simplificar? Sí, lo puedo hacer. Entonces puedo obtener la cuarta de 12, 3 y la cuarta de 16, 4. De esta forma podemos ver que este tema es sumamente sencillo. Entonces finalizamos nuestra clase. Espero se haya comprendido y podamos realizar muchos ejercicios acerca de las razones trigonométricas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.